Un asesino silencioso puede ser sutil, pero nunca es imperceptible. Todo asesino deja huellas en la escena del crimen. Se necesita alguien que empiece a juntar las piezas, alguien que llegue al fondo de los hechos, alguien preparado para llevar adelante una investigación. Para esto hubo que armar un grupo especializado. No era para menos. Nunca fue sencillo admitir que lo que siempre estuvo ahí, lo que hicimos entrar a nuestros hogares y a nuestras vidas hasta volverse familiar, era mortal. Nuestros compañeros se querían jubilar e irse a vivir a su provincia. Y ahora no pueden planificar porque no saben si mañana se aparece un mesotelioma y se muere de un cáncer. Es dramático. Sí, la verdad. Obvio que quiero ganar tiempo de vida. Subterráneos, Besto y Después es un podcast producido por el Archivo del Subte. Para conocer más sobre nuestra historia, seguinos en @prensa del subte. Episodio 2, El investigador. Es 16 de febrero de 2018. El calor azota a San Cristóbal, uno de los 48 barrios porteños. Ahí, una casa antigua remodelada es la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que en realidad son más conocidos como los metrodelegados. El sindicato, nacido de un grupo de exdelegados de la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, tiene en su haber un largo historial de peleas. Volvamos un poco para atrás, a 1994, año del último mundial que jugó Diego Maradona. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Y en pleno gobierno neoliberal de Carlos Menem. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El 1 de enero del 94, la concesión del subte y premetro pasó a manos privadas. Era el comienzo de la era Metrovías. Con la privatización llegaron despidos, salarios bajos y una jornada laboral de 8 horas. Esto es fundamental. Desde 1946, durante los gobiernos democráticos en el subte se trabajó 6 horas y durante las dictaduras se trabajó 7. En 1994, durante el gobierno de Menem, el subte privatizado empezó a tener jornadas de 8 horas, 6 días a la semana. Pero también con la privatización entraron un montón de pibes nuevos al subte. Los más viejos que quedaron les contaban que antes se trabajaba 6 horas, y los más nuevos empezaron a juntarse fuera del trabajo. Adentro mucho no se podía hablar. Una falta injustificada, un mínimo fallo de caja o tomarse un té en el lugar de trabajo era motivo suficiente para la sanción o para el despido. La gente llegaba a trabajar y encontraba en la planilla la sigla NPTS, no puede tomar servicio, o que su tarjeta para fichar ya no estaba. Y así se enteraban que habían sido despedidos. De esta manera surgen los metrodelegados. En ese clima hostil, con mucho cuidado, los más chicos empezaron a organizarse. El primer gran paso fue terminar con los despidos. Fue la bisagra para lo que vendría. Así lo rememora Beto Pianelli, hoy secretario general de nuestro sindicato, que en esa época era delegado de base de UTA. Fue una pelea que empezó por, primero, tratar de garantizar de que no despidan a nadie. En el año 97 ya empezamos a desarrollar los primeros conflictos por la defensa de los compañeros. Del año 97 que acá no se despide a nadie porque automáticamente se para las 5 líneas y los talleres. Luego empezaron a plantear la reducción de la jornada laboral. Nosotros no vivimos para trabajar, nosotros trabajamos para vivir. Es una cosa diferente. En contra del clima de época, que prometía un futuro de gerente para aquel que dedicara tiempo y vida a la empresa, los metrodelegados ponen arriba de la mesa la importancia del tiempo libre y de la salud. En el subte esto tiene otra gravedad, porque implica estar abajo de la tierra, con luz artificial, con ruido, sin ventilación adecuada, expuestos a todo tipo de enfermedades. Andrés Fonte, delegado de Taller Constitución en aquellos tiempos, lo describía en primera persona. Hace 11 años, casi 11 años que estoy en la empresa, tengo el 50% de hipacusia, porque hay un ruido permanente. En este momento está todo apagado y ustedes van a ver que sienten un ruido permanente. El compañero soldador, el 30% de hipacusia tiene, compañero. Esos gases, él tiene que estar trabajando en una cabina y se trabaja así acá porque no hay condiciones y estamos cansados de hacer denuncias y no nos dan bolilla. El tema de la insalubridad para nosotros es vida. Por el resguardo de la salud y por la recuperación del tiempo libre,
Los trabajadores del subte lucharon para volver a las históricas 6 horas. Y lo lograron. En el 2004 se estableció para todo el personal la jornada de trabajo de 6 horas diarias. La reducción de la jornada de trabajo pactada no implicó reducción de las remuneraciones vigentes. Los metrodelegados. Y aquellos que son metrodelegados. A ver, vamos a escuchar. Nosotros no somos los representantes de los trabajadores del subte, legítimamente, desde hace un año. Lo somos desde hace más de 10 años. Porque nosotros, los que hicimos este sindicato, antes de hacer este sindicato, éramos los delegados del sindicato que nos echó, fundamentalmente porque no nos vendíamos. Volvemos al 16 de febrero de 2018. La noticia cruza el Atlántico. Un empleado del Metro de Madrid sufre cáncer a causa del amianto presente en los vagones más antiguos. El titular del diario El País, uno de los más importantes de España, va a detonar la primera pista. Los coches producidos por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 5000, más conocidos como CAF 5000, habían sido sacados de circulación del subterráneo de Madrid por presencia de asbesto, ese mineral que le había causado cáncer a un trabajador. Pese a que tenían destino de chatarra, fueron comprados para robustecer la línea B en el año 2011. El comprador fue el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri. Varios años después, el 16 de febrero de 2018, Macri ya era presidente de la Nación. Los trenes comprados a Madrid estaban en ese momento al alcance de la mano. Los trabajadores de la línea B venían trabajando en ellos sin saber que uno de sus componentes era un veneno. Los operarios realizaban su trabajo sin advertencia por parte de la responsable del subterráneo y premetro, Esbase, ni de la concesionaria Metrovías. Es momento de ponerse en acción. El 18 de febrero de 2018, el sindicato envía las primeras cartas documento a Esbase, Metrovías y la RT Galeno solicitando que se informe quiénes estaban trabajando sobre esos trenes, exigiendo exámenes de salud y el retiro del material cancerígeno. El 20 de febrero, Esbase sacó, de manera preventiva, toda la flota CAF 5000 de circulación. En paralelo, se pide de manera urgente la inspección del taller Rancagua. Este taller está ubicado a metros de la Chacarita, el cementerio más grande de la ciudad de Buenos Aires. Desde 1930 forma parte de la línea B y tiene aproximadamente 7.500 metros cuadrados. ¿Por qué la inspección a Rancagua es urgente? Bueno, porque ahí estaban los trenes comprados a España, donde los trabajadores lijaban y rasqueteaban piezas contaminadas, sin saber que cada movimiento hacía que el asbesto vuele por los aires y se impregne en las paredes, en el aire y en sus pulmones. Yo trabajé casi 20 años y mi tarea era mecánico de trenes. El que habla es el gallego Fernández, mecánico en Rancagua, a quien le tuvieron que sacar medio pulmón a causa de un cáncer provocado por el asbesto. ¿Y de qué manera se usa dentro de los motores o de los vagones? Están en todas partes. En la parte eléctrica, en la parte neumática, en la parte mecánica de los trenes, en todos lados está. No, las condiciones prácticamente que nos daba la empresa eran nulas. La empresa supuestamente, estoy seguro que la empresa sabía el problema del asbesto en el subte, pero nunca nos dijeron. Nosotros relacionábamos la enfermedad de los compañeros, de muchos compañeros que murieron de cáncer, a raíz del tema de la electricidad, ¿no es cierto?, del campo magnético. Nunca nos imaginábamos que era el asbesto, ¿no es cierto? Ante el desinterés de la empresa y Esbase de hacer análisis serios de las piezas sospechadas, el sindicato tomó la iniciativa a principios de marzo de 2018. Es el comienzo de la investigación independiente que reunió a profesionales de diversas especialidades. Ellos empezaron a buscar quién trabajaba en la Argentina con asbesto, digamos, quién hacía análisis de asbesto, pusieron asbesto en Google, salió mi nombre porque yo tengo muchas publicaciones al respecto de la contaminación de asbesto, trabajos, entonces me buscaron por Google, se contactaron conmigo en la universidad, ellos no tenían mucha idea de cómo, de qué estamos hablando, ahora ya son personas totalmente conocedoras del tema, pero en ese momento no estaban muy al tanto de lo que tenían que hacer.
Quien habla es Leticia Lescano, geóloga y docente de la Universidad Nacional del Sur. Es ella a quien el sindicato le empezó a mandar muestras de autopartes para que inspeccione si eran positivas de asbesto. Y yo les comenté un poco cómo trabajamos, lo que se hace, el análisis, y a la semana me mandaron las primeras muestras, que estamos hablando de hace unos cuantos años atrás, estamos hablando creo que del 2018. Y se contactaron conmigo y a la semana me mandaron las autopartes que les parecía que podían llegar a tener asbesto. Le comenté más o menos cómo tenía que hacer la toma de muestras, cómo me tenían que mandar las muestras, qué es lo que tenían que buscar. Me lo mandaron y dio positivo algunas autopartes, así que ahí comenzamos. Y ahí, a partir de ese momento, todos los meses mandaban muestras. Yo creo que tengo analizadas hasta este año, no sé, más de 100 muestras seguros, de diferentes tipos de autopartes y diferentes tipos de partes de construcción, digamos, del subte. Gracias a estos análisis se pudo comprobar que había piezas con asbesto, pero ni la empresa ni el gobierno de la ciudad iban a aceptar la evidencia científica. Es más, sostuvieron esta postura gracias a una traba burocrática. La ciudad solo admitía estudios hechos en laboratorios registrados en APRA, la Agencia de Protección Ambiental. De estos laboratorios ninguno tenía la capacidad de realizar estos exámenes. Pero además, el que controla APRA es el mismo gobierno de la ciudad. O sea, para que quede claro, se controlan a ellos mismos. Todo queda entre amigos. El 13 de marzo, con la investigación ya empezada, el sindicato llevó adelante la primera acción gremial. Paro en todo el subte y premetro de 20 horas al cierre. Se trató del primer paro en la historia en defensa de la salud por la exposición a un cancerígeno. Se ha detectado en el metro de Madrid, en el subterráneo de Madrid, trenes con un mineral que está prohibido mundialmente, que se llama asbesto, que desde hace más de 20 años se prohibió el uso de este material porque produce cáncer. Entonces está prohibido el uso y la comercialización, la producción con este material. Y en Madrid han detectado unos trenes que es marca CAF, modelo 5000, unos trenes que circularon durante el tiempo por Madrid y que hace 7 años atrás el gobierno de la ciudad y Esbase, la dueña del subterráneo de Buenos Aires, decidió viajar a Madrid y comprar esas formaciones que ya estaban en desuso, que la utilizaban en España para probar explosivos, la chatarra. Compraron 6 formaciones de estas, las trajeron a Buenos Aires para hacerlas circular en la línea AB. Hoy, como medida de protesta frente a esto, a partir de las 20 horas de hoy, vamos a paralizar todas las líneas del subterráneo y del premetro hasta el cierre para que Esbase, Metrovías, el gobierno de la ciudad, la subsecretaría de Trabajo, se dignen a hacer público, que cuenten todo cómo hicieron estas compras, las inspecciones que se hicieron y podamos nosotros garantizar por nuestras propias vías junto con ellos que no estemos contaminando el ambiente dentro del subterráneo con una sustancia que ya hace 20 años que no tendría que estar dando vuelta en ninguna ciudad del mundo, no ya de Buenos Aires, ninguna ciudad del mundo. Trece días después del paro, el 26 de marzo, Esbase entregó al sindicato los manuales técnicos de la flota CAF 5000. Esos manuales fueron fundamentales porque confirmaban la presencia de asbesto en los trenes, aunque Metrovías y Esbase lo iban a seguir negando. Ya se había retirado la flota CAF 5000 de circulación. Algunas formaciones fueron al depósito Magaldi, pero quedaron 2 en Rancagua. Como para las autoridades el retiro fue preventivo, César Palacio, abogado del frente del equipo de legales del sindicato y guarda de la línea A, presentó una acción de amparo y medida cautelar para asegurar que no vuelvan a circulación. Sin embargo, la empresa seguía en su postura. Uno de los picos más altos de esa negligencia fue cuando montaron un operativo espectacular para llevarse y ocultar esas 2 formaciones CAF 5000 que estaban en Rancagua. Con camiones y grúas,
como dos villanos de película que se sienten más seguros actuando de madrugada, Esbase y Metrovías se querían llevar la prueba del delito. Esos trenes eran la evidencia del crimen porque estaban llenos de piezas sospechadas de asbesto, que, como dijimos, se negaban a analizar. Durante esa madrugada y las que vinieron, el sindicato se puso al hombro diferentes acciones gremiales, evitando que los trenes se muevan del taller hasta que se tomaran las muestras de las piezas contaminadas. Después de estas acciones, la empresa cede y contratan a DICOM, compañía especializada para tomar las muestras de las formaciones. En donde trabajaba un mecánico con apenas un barbijo, iba a trabajar un operario de esta empresa especializada que montaba una burbuja desmontable y cuyos operarios tenían puesto un traje de astronauta que los cubría de los pies a la cabeza. Ahora, los muestreos que ordenó la propia empresa también dan positivo, lo que significa que el sol ya no se puede tapar con la mano. El 17 de diciembre de 2018, Esbase y Metrovías admiten públicamente que hay asbesto. Fue un primer triunfo de este investigador que tuvo la tenacidad de insistir cuando lo más sencillo era mirar para otro lado. La actitud de las autoridades privadas y de la ciudad oscilaban entre demorar y esconder. También estaban preocupados. No solamente fueron irresponsables en comprar más trenes con asbesto, sino que cometieron un delito. Comprar, comercializar, usar y vender asbesto está penado por ley. Sabían lo que hacían. Estaba en la documentación y planos que Esbase tenía en su poder cuando adquirió los trenes a Madrid. En la entrevista con CNN, el presidente del Metro de Buenos Aires reconoció que los planos de los trenes adquiridos en 2011 especificaban la presencia de esta sustancia cancerígena. Es cierto que hay documentación que dice eso, pero no había manera de afirmar o validar si esto efectivamente era cierto o no. ¿Se aseguraron entonces de que los vagones eran aptos para la salud? ¿Podrían haber sabido que estaban comprando trenes con material potencialmente cancerígeno y prohibido? La documentación técnica de un tren pueden llegar a ser unas manuales o carpetas así, y de repente lo que dice esto es una letra chiquita en la página 473 del tomo 4 del manual de descripción de partes. En teoría, los técnicos de Esbase no puedo garantizar que se haya leído absolutamente todas y cada una de las páginas de cada uno de los manuales técnicos. Subterráneo Asbesto y Después es un podcast producido por el Archivo del Subte. Escuchá el próximo capítulo para saber cómo sigue la historia. Para conocer más sobre la pelea que venimos llevando adelante, seguinos en @prensa del subte. Locución: Marisol Alonso, Lautaro Navarro y Tomás Gómez. Guión y producción general: Santiago Lecuna y Julieta Guarnieri. Testimonios: Gallego Fernández, Leticia Lescano. Agradecemos a Quique Ferrari, María Rivero y Pato Oliva.